Bueno, es un gusto para mí estar nuevamente en EALDE compartiendo con ustedes este espacio. Así que nuevamente le quiero agradecer a EALDE. Gracias a Claudia por tu aporte y tu apoyo. Y así, bienvenido a todos ustedes desde tanto Latinoamérica como España. Así que es un gusto. Yo soy Ezequiel Bocio, estoy en Buenos Aires, Argentina, y quiero compartir con ustedes conceptos importantes que considero que es muy interesante tomarlos en cuenta cuando hablamos de esta norma, la norma ISO 31000. Así que vamos a ir avanzando y al final dejamos un espacio de preguntas como suele suceder en este tipo de conversatorios. Bueno, como eje central podemos hablar de esta mención que hace la norma ISO 31000 a partir de la definición que tiene. Y fíjense que en esta definición no están ni más ni menos que las claves de por dónde va la cuestión, ¿no? O sea, a qué se refiere cuando se refiere a riesgo. Y si la descomponemos, hablamos de que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y voy a hacer foco en incertidumbre y objetivos. Esto ya nos da pistas de que es muchísimo más amplio que el mero hecho de buscar qué cosas pueden surgir como no tenía previsto de forma negativa. Esto también abre la oportunidad para poder, valga la redundancia, tomar en cuenta tanto aquellos eventos adversos, que lo podríamos llamar amenazas, como también lo que serían oportunidades, que en definitiva es lo que toda organización transcurre en su día a día, en su transitar, por el mero hecho de estar gestionando y de estar operando, ¿no? Estamos frente a riesgos y eso nos pasa incluso individualmente. Voy a contar rápidamente algunas generalidades de esta norma, la cual se encuentra en revisión y esperamos que en no más de 2 años surja la nueva versión, porque por si no sabían, existe una versión, la versión 1 es del 2009, luego en el 2018, y se está trabajando desde ISO con todos los entes de los distintos países que participan en ISO para una actualización. Este estándar, voy a arrancar por el tema de la certificación. Muchos consideran que es certificable, pero no, solamente a nivel profesional, individualmente. Por lo general los estándares que terminan en 1 son certificables. Entonces, ¿qué es la ISO 31000? Es una guía de directrices de cómo llevar adelante la gestión de riesgos en cualquier tipo de organización, no importa el tamaño ni el origen de ella. Puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro, y realmente es una norma que a partir del 2018 funciona como un paraguas madre de lo que son otro tipo de estándar, que mencionan a la palabra riesgos cada vez que mencionan riesgos. Por ejemplo, la ISO 45001 de seguridad y salud ocupacional, la ISO 9001 de calidad, la de medio ambiente, la de ciberseguridad. Cada vez que vean la palabra riesgos, van a hacer referencia a la norma 31000, con lo cual está súper alineado al aprovechamiento de la estructura de alto nivel que tienen las normas, y por ende se hace más fácil poder hacer una implementación. Como dije, busca que sea que no es certificable, con lo cual es algo que es voluntario y bueno, es el estándar más implementado en materia de gestión de riesgos en el mundo. Dicho eso, vamos a ver y nos vamos a preguntar qué es lo que se busca, ¿no? en la gestión de riesgos principalmente. Por un lado, proteger lo que tenemos y potenciarlo para poder crecer. Como antes mencionábamos que la definición de riesgos está vinculada a los objetivos, uno de los, digamos, principales, valga la redundancia, objetivos es el que se cumpla con el plan estratégico de la organización. Con lo cual, eso cambia muchísimo la versión que venimos teniendo en estos momentos, porque anteriormente se gestionaba riesgos con otro fin.
al hablar de que yo salgo voy en búsqueda de riesgos, voy en búsqueda de riesgos ¿cuáles? Aquellos que impactan de alguna u otra forma, ya sea con el plan estratégico y con los objetivos que están incorporados en ese plan estratégico, ¿sí? La norma está determinada en tres grandes bloques. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con los principios, es decir, en qué se basa la norma y en qué se fundamenta para poder llevarse adelante. Y fíjense en que, ahora lo vamos a ver, la creación y protección de valores es el principio rector, que después se apoya de otros tantos principios, que son 8 más. Luego necesitamos darle un marco de referencia, como toda norma. Bueno, ahora lo vamos a ver también. Y por último, ya digamos, entrar en el kit de la cuestión, que es en el propio proceso. Entonces, esto sería la estructura que resume a esta norma, a este estándar. Y la realidad es que nosotros lo que tenemos que lograr desde el área de gestión de riesgos y como facilitadores es un buen balance entre lo que tiene que ver con abordar riesgos para proteger valor, pero a un cierto, digamos, esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos garantizar la identificación y el control de todos los riesgos a los cuales está expuesta la organización a cualquier precio. Tenemos que, ya lo vamos a ir viendo, hacer ese seguimiento con una justificación, ¿sí? Con lo cual, la empresa o la organización que gestione riesgo con esta metodología, lo que hace es una obtención de datos para la toma de decisiones que terminan de justificar, están justificadas por una serie de análisis que terminan evaluando una situación de costo-beneficio de esa gestión en sí mismo. Entonces, vamos a ver este primer círculo que tiene que ver con los principios. La gestión de riesgos va a depender muchísimo del factor humano y de la cultura que tiene la organización. Estamos presentes ante dos organizaciones de la misma actividad, en la misma ciudad, y les puedo asegurar, en mi experiencia, que pueden ser totalmente distintas. ¿Por qué? Por el ADN que ellos tienen. Entonces, va a ser un condicionante muy fuerte. La gestión de riesgos, si no se hace desde arriba hacia abajo y no se hace con, ya lo vamos a ver, el compromiso de la alta dirección, es muy difícil que realmente genere valor. Todavía seguimos viendo, y son muchos los casos, en donde la gestión de riesgos se está adoptando por el mero hecho de cumplir, porque ya sea que tengo o un proveedor que me lo está exigiendo, o tengo que alimentar una norma ISO 9001, entonces adopto la 31000 para por lo menos generar la matriz de riesgos, y les puedo garantizar que desdibuja la función y la idea de la norma. Con lo cual, partiendo desde esos factores, vamos a tener que ver cómo, digamos, adaptamos la norma a la compañía y no al revés. Esto no es un estándar de requisitos. Esto es una guía de buenas prácticas de cómo llevarlo adelante. Entonces es muy importante que tengan en cuenta a todos, que esté adaptada a la empresa, a la estructura, al poder, digamos, el manejo de recursos, porque realmente es justamente recursos y recursos de tiempo y económicos tienen un límite. También tenemos que tener en cuenta que es imposible saber todo, con lo cual se va a llevar adelante con la información que la organización pueda brindarnos. Veremos más adelante algún tipo de adicional que se puede conseguir, pero nosotros la premisa que tenemos es, nosotros no sabemos, desde el área, me voy a poner del equipo de gestión de riesgos de la organización, no sabemos de todos los pormenores que tiene cada una de las actividades. Entonces es vital dejar bien en claro eso, y que va a ser clave la relación que las distintas áreas, los distintos dueños de riesgos, participen para poder llegar a mejores conclusiones, ¿sí? Entonces, podemos ver a grandes rasgos cuáles son estos cimientos y estos principios a partir de los cuales viene
la metodología. Entonces, cuando hablamos ya de marco de referencia, como eje central es una adopción que la alta dirección tiene que asumir, tiene que dar el mandato también para poder llevarla adelante, porque piensen ustedes que desde la gestión de riesgos nos metemos en temas muy sensibles y que muchas veces se desdibuja un poco la figura. ¿Por qué? Porque se cree que lo que se está haciendo es se está evaluando si se está haciendo bien o mal un trabajo, una X función. Y realmente esto no tiene nada que ver con eso. Pero el mito está, el miedo está, se termina viendo muchas veces como una auditoría. Entonces, vuelvo a lo que dije en un comienzo, no se termina de sacar el verdadero sentido de la traducción de información para la toma de decisiones. La traducción de información con la mirada de riesgo, por supuesto. Pero esto es como un círculo, un ciclo de Deming que bueno, vamos integrándolo, vamos definiendo cuál va a ser ese diseño, cuál va a ser ese alcance, lo implementamos, medimos y mejoramos como para poder hacer un círculo perfecto en búsqueda de siempre hacer un paso más, avanzar aún más en lo que tiene que ver con la incorporación de la cultura dentro de la organización. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el área de gestión de riesgos es digamos, el impulsor, pero como decimos en Argentina, el gol se consigue cuando esto lo adoptan las áreas y no es que vamos a hacer una revisión de matriz cada X cantidad de tiempo, uy, ahí vienen los pesados, como decimos también vulgarmente, de riesgos. No, alcanzamos una madurez interesante cuando esto está incrustado en la toma de decisiones. Pero no es un camino fácil, no se puede pretender desde el comienzo llegar a eso, es real, y tuve la oportunidad de vivir todas esas transiciones, pero la idea es pensar en cómo lo vamos a hacer de menor a mayor, pero teniendo en cuenta estas, digamos, determinaciones que hay que tomar de antemano. Para ello, necesitamos que se defina muy claramente cuál va a ser la estructura, hasta dónde se va a querer llegar. Ese mandato y ese compromiso hay que tener en cuenta que tienen que demostrar con el ejemplo. No vale de nada hacer una presentación a todo el equipo de el trabajo que se vaya adelante en la implementación de la norma, cuando después en el actuar hay una distancia enorme, con lo cual es muy importante el trabajo que se hace muy cercano a la alta dirección y al gobierno, ¿no? de la organización, que tiene que estar integrada en la medida de lo posible, ir escalando lentamente, pero llegar a lograr el alcance a absolutamente todas las áreas de la organización. Por supuesto, cada uno con sus herramientas, con sus limitantes. No puedo exigirle lo mismo a una dirección que a un operario, pero lo cierto es que es un trabajo que vale la pena llevarlo adelante para que sea de verdad, para que aporte valor. Entonces, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Nosotros tenemos que diseñar este plan, tenemos que saber en qué contexto se encuentra la organización, después vamos a ver un poco al respecto. Tenemos que definir una idea de política de gestión de riesgos y que tiene que estar en línea con la propia esencia y la propia política de la organización. Tenemos que definir con qué recursos vamos a contar, si va a haber gente dedicada exclusivamente, si vamos a contratar externos, si nos vamos a apoyar en software. Bueno, en definitiva, hay que tratar de estimar incluso la cantidad de tiempo que necesita invertir la organización. Y también es importante saber cómo lo vamos a ir dejando evidencias, registros, cómo se va a presentar los resultantes, los avances, que en una primera medida está muy pensada de el hecho del reporte cada X cantidad de tiempo, y les habrá pasado de escuchar que es una vez por año. Imagínense en este contexto mundial cómo
evoluciona y se modifican las condiciones desde que comienza el año, vamos a suponer en enero, hacia diciembre del mismo año. Con lo cual hay que hacer un cambio de, digamos, de paradigma en el cual la gestión de riesgos es continua y tiene que ser un tema que esté en agenda de la alta dirección. Y no que digan, por vencimiento toca la presentación del avance de la evolución de los riesgos que la organización lleva adelante, sino más bien que sea algo periódico, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a dar mejor información, más actualizada y que va a permitir tomar decisiones, ¿sí? En tanto y en cuanto la información que se presenta sea valedera, ¿no? Porque puede ser que por el hecho de llevarla continuamente no generemos valor porque no se fue a hacer este trabajo de fondo. Ya vimos principios, marco de referencia, y ahora vamos a ver lo que sería el proceso. Cómo bajamos esto dentro de la organización. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Tenemos capas. Esas capas van a comenzar desde lo que tiene que ver con conocer este contexto. La organización participa en unos negocios que tiene una situación actual, un vínculo con el exterior, un vínculo con los entes que lo controlan, una relación con tanto personal propio como externos, proveedores. Entonces, es muy importante que lo que vamos a hacer esté muy alineado a eso, ¿sí? Hay actividades que los cambios son muy paulatinos y hay otras que es todo el tiempo, con lo cual imagínense que nos tenemos que adecuar a esa situación, ¿sí? No podemos ir por establecer un molde para todos por igual. Muy importante el hecho de definir cuáles van a ser los criterios, de cuáles van a ser esos niveles que la organización está dispuesta a asumir, ¿sí? Niveles de riesgo me refiero. Cada una de las etapas que vamos a ver tiene que tener la característica que no se puede trabajar como un silo, o sea, puertas hacia adentro. Tengo que tanto consultar como informar, ¿sí? Consultar y tener en cuenta, dependiendo del grado de importancia, con las partes interesadas. Después también lo vamos a ver, que tiene que ver con este armado de este contexto. Y dependiendo de cómo se definió la rendición de cuentas, también depende en cada caso la información que le vamos a suministrar. No es para todos por igual, ¿sí? Luego vamos a pasar a ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede generar, ¿sí? Ya hablar de identificación de riesgos. Nosotros definimos un criterio, un perfil de riesgo en un inicio que surge desde la dirección. Esa definición de ese criterio no es global. En ideal va a ser que se defina para cada área, para cada unidad, un apetito de riesgo, una tolerancia de riesgo particular. ¿Por qué? Porque nosotros luego de analizar en tanto a los impactos que puede generar y las probabilidades que existen de ocurrencia de los riesgos, que vamos a tener un nivel de riesgo que lo vamos a contrastar contra el apetito. En función del resultado que obtenemos, es el trabajo que vamos a decidir realizar posteriormente con lo que sería este tratamiento de ese riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo comparo, y esto está por encima de las posibilidades de retención de una organización, tendré que buscar herramientas, instrumentos, que muchos piensan en el seguro, pero créanme que la gestión de riesgos es muchísimo más amplia que la mera contratación de pólizas de seguro. Existen infinidad de gestiones que se pueden hacer, desde la reevaluación de procesos, la delegación de responsabilidades en contratos. Nosotros podemos implementar mecanismos físicos para poder generar una reducción, ahora después lo vamos a ver también, pero quiero dejar el mensaje también que muchas veces se asocia a la gestión de riesgos con la transferencia al seguro,
cuestión que tampoco comparto, la palabra transferencia. Me gustaría agregarle la transferencia parcial, porque en definitiva es lo mismo que celebrar un contrato con un proveedor. El riesgo al final termina siendo de la organización. Lo que puedo hacer es disminuir el impacto, viendo, ¿no?, si puedo trabajar sobre el impacto, sobre la probabilidad, pero lo cierto es que tenemos que tener muy en cuenta esto, con lo cual nosotros sobre las decisiones que tomemos de cómo gestionar estos riesgos, luego vamos a tratar de definir cuál es la nueva posición de riesgo, porque hago una identificación, analizo, saco resultados y con las medidas de gestión que voy a aplicar, estos planes de acción, voy a pasar a tener un nuevo nivel de exposición. Entonces es muy importante ver qué controles tengo que mantienen el riesgo como está y qué cosas puedo hacer a futuro para que pasen a ser nuevos controles y por ende mejorar nuestro nivel de exposición a riesgo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que, como dije antes, tenemos condicionantes, o sea, y no podemos dejar de lado esto que contaba, de cómo es el ADN de la organización. Eso nos va a hacer un aporte a tener muy en cuenta, y por otro lado, que esto es un proceso que corre todo el tiempo, y que debiese correr todo el tiempo con el mismo formato, porque eso nos va a permitir comparar distintos estados de situación. Luego tenemos, yendo al capítulo de... Uy, me pasé, perdón. Ahí va. El tema de las partes interesadas y cómo me comunico y cómo consulto, porque en definitiva es información de ida y vuelta. Es muy importante conocer, y después también vamos a ver un poquito al respecto, cuál es este mapa, a dónde estamos parados, dónde está la organización y de quiénes está rodeado. Entonces, dependiendo del tipo de parte interesada, son las gestiones, como dije antes, que vamos a tener que llevar adelante. Entonces, la realidad es que yo me tengo que dotar de información, de puntos de vista, porque es muy importante el hecho de incluir, es poder obtener distintos puntos de vista, y bueno, va a ser súper valioso, como dije antes, la incorporación de las áreas, de los dueños de riesgo, porque son los que conviven en el día a día con ellos, ¿no? Entonces, es un eje que no es tan tenido en cuenta y que se ve más como un checklist. Bueno, comuniqué y consulté, pero es una dinámica que bien incorporada genera valor, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos hacer una definición de un ideal de la gestión de riesgos, pero que tiene que estar totalmente alineada con los objetivos de la organización, que en definitiva prevalece sobre todo, ¿no? Ese plan estratégico. Y como antes lo mencioné, el plan estratégico está compuesto de distintos niveles de objetivos. Los vamos a tener desde el punto de vista estratégicos, desde la operación, particulares por proyecto y luego de actividades de soporte. La verdad que los distintos niveles, todos colaboran con los estratégicos. Entonces, ustedes en el momento de generar la implementación decidirán si hacen un trabajo directamente definido a los objetivos estratégicos o bajan a un nivel o dos en donde a los dueños de riesgos les resulta mucho más cercano hablarle de sus propios objetivos. Por lo menos esa es mi experiencia, y esto como lo decía el título, ¿no? Las claves. Es muy importante el hecho de hablar en el lenguaje que las personas estén acostumbradas, y tampoco querer imponer un lenguaje técnico de gestión de riesgos, porque en definitiva tenemos que ser lo más, digamos, simple posible a la hora de comunicar para obtener la mejor información e intercambio, ¿no?, que se pueda ir generando. Entonces, la actividad, como dije antes, se desarrolla en este contexto en donde centralmente está la organización que busca llevar adelante y conseguir este plan que se propone.
pero no está sola, cuenta con, por un lado, los accionistas, el directorio, personal clave, puertas hacia adentro. Pero después tenemos dos niveles de contexto externo. Micro, el que está más cerca, los clientes, los proveedores, cuestiones que me van a hacer prestarle mucha atención por la cercanía, pero no tengo que dejar de lado los que son las partes interesadas externas que están más lejos, ya sea los gobiernos, los medios de comunicación, me voy a cosas un poco más lejanas, el que tiene que ver con digamos, los hábitos de consumo, la demanda, las tendencias, la competencia, los bienes sustitutos. Eh, Hay muchas técnicas que ayudan a poder armar este mapa y créanme que también es muy interesante hacer una evaluación de cada una de las partes interesadas. ¿Para qué? Para después saber qué acciones tomar en función de la cercanía que tiene, de la influencia que tienen estas partes interesadas sobre nosotros y también de cuáles son los antecedentes que tengo con estas partes interesadas. Puede ser que exista clientes en los que venga con contratos muy grandes y que hayamos tenido malas experiencias y no tiene nada que ver con digamos, el grado de cercanía que tengo que tener y ese cuidado particular con aquellos clientes mucho más pequeños y que venimos teniendo un buen desempeño. Con esto no quiero decir que tenemos que regular la calidad, sino que tenemos que ver y evaluar los esfuerzos en la gestión de esas partes interesadas, habiendo evaluadas. Es un trabajo que no se suele hacer con detenimiento. Vuelvo, y perdón si soy reiterativo, al hecho de pensar en un cumplimiento de un checklist también, que tengo que hacer el análisis de partes interesadas, pero créanme que vale la pena el hecho de tomar el plan estratégico, evaluar el contexto, porque la organización quiere llevar adelante ese plan estratégico en un contexto y ver qué cosas pueden suceder para que no se lleguen a cumplir esos objetivos y buscar información para que la organización pueda gestionarlos. Entonces, todos ellos son factores que los tenemos que tener muy en cuenta y me ha pasado en todo este tiempo que también no existe, o sea, cuesta llevarlo adelante a la práctica, cuesta, pero también depende de nosotros el nivel de conciencia que generemos a la organización, a la alta dirección sobre la importancia. Entonces, la realidad es que vale la pena y me paro ahí porque no es algo que se tenga tan en cuenta y que condiciona muchísimo. Ni hablar en este contexto global, en las empresas que tienen relaciones con el exterior, ya sea por proveedores, por negocios, por clientes, por reglamentaciones. Y bueno, es uno de los aspectos más relegados en la experiencia que yo tengo, pero bueno, después me gustaría que me cuenten a través del chat qué experiencia tienen al respecto y cómo lo visualizan, ¿sí? Otra cosa que antes mencioné, que tiene que ver con la definición de este apetito de riesgo, este criterio. La realidad es que nosotros tenemos que definir cuál va a ser ese nivel de exposición que la organización está dispuesta a asumir, a partir de la cual se toman decisiones que tienen que estar, digamos, definidas y alineadas con el marco de referencia. Si a mí me dan muy pocos recursos para poder gestionar y a los dueños de riesgo para poder implementar determinadas tareas y acciones, y tenemos una necesidad muy grande de gestión, de tratamiento, ahí hay un desbalance muy grande, con lo cual es muy necesario que esta retroalimentación sea constante, ¿sí? Porque no podemos generar ese desfasaje. Nosotros tenemos que trabajar sobre estos aspectos, ¿no? O sea, como dije hace un ratito, la parte interesada, el término es excelente, lo que pasa es que no se aplica. Conocerla, escucharla y ver qué tiene para devolvernos es muy interesante. Luego trabajar mucho sobre
lo vamos a ver después, la medición del impacto y la probabilidad, y el resultante de este análisis y esta evaluación, que va a ser un nivel de riesgo. Que ahí hay un mundo, y que, bueno, muchos habrán escuchado de probabilidad por impacto. Créanme que hay otras formas de evaluar esos riesgos, y que, bueno, tiene que ver con algo que también me parece súper importante, que es una evolución de la gestión de riesgos hacia las evaluaciones cuantitativas, ¿sí? Donde ya hablamos de dinero, hablamos de probabilidades reales durante el año, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto tiene que estar contemplado a la hora de entender cuál va a ser el nivel de riesgo que la compañía o la organización va a manejar. Y como dije antes, diferenciado por áreas, ¿sí? No es todo lo mismo, con lo cual también vale la pena hacer ese trabajo particular. Entonces, cuando nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con la identificación, muchas veces se habla de que la gestión de riesgos y que el riesgo es un iceberg, o un iceberg, como dicen en España, porque realmente nosotros tenemos riesgos visibles, tangibles, pero después tenemos una gran cantidad de riesgos que no están a la vista y que pueden llegar a ser incluso mucho más, digamos, graves y de un mayor impacto que aquellos que son tangibles. Vamos a tener que tener en cuenta, como dije antes, tanto las amenazas como las oportunidades, es decir, las dos miradas, y la voy a complicar un poco más. Un riesgo puede tener las dos miradas incluidas, ¿sí? Eso lo hace mucho más complejo, pero lo cierto es que también está, ¿no? Y que dependerá de cuáles son las capacidades, cómo cambia ese contexto. El término de riesgo emergente, que es algo que hoy por hoy se está hablando mucho, son aquellos riesgos que están ahí y que no los tenía en cuenta y resultaron ser de un impacto considerable. Y algo que también me gusta mucho hablar, que tiene que ver con los sesgos, y créanme que muchas veces estamos tomando decisiones equivocadas porque las fuentes de información tienen sesgos, involuntariamente, por supuesto, o nosotros mismos, con lo cual es clave la búsqueda de información con la mayor objetividad posible, ¿sí? Voy a hacer una mini pausa para tomar agua, porque no paré de hablar. Ahora bien, durante el proceso, nosotros mostramos que habían distintas etapas del proceso, y nosotros, para poder llevar adelante el cumplimiento de ese proceso, tenemos técnicas disponibles, y dependiendo de qué etapa es, de los recursos que tenemos, del tiempo, si lo vamos a hacer con un formato cualitativo simplemente y vamos a llegar a una conclusión de que un riesgo es rojo porque es alto, o vamos a llegar a una conclusión de que la exposición a riesgo con un 5% de probabilidades de que ocurra el año que viene es de 10 millones de dólares, es totalmente distinto. Y por supuesto con digamos, el expertise que contemos dentro de los equipos para poder llegar a esto, ¿no? Para ello existe una norma complementaria que es la ISO 31010, que es una guía de técnicas con unas recomendaciones. Entonces, estas técnicas, como ven ahí, tienen una referencia, y dependiendo la etapa dentro del proceso, son las técnicas que se van recomendando. Les voy a mencionar algunas: el tema del análisis de árbol de decisiones, el análisis de falla, el análisis de bow tie o de corbatín, que es un análisis muy interesante en donde ubica la causa en el centro y evalúa qué es lo que puede surgir, que pueda materializarse esa amenaza o ese imponderable. ¿Qué hago yo para poder amortiguar ese golpe? Y lo mismo es que en el caso de que se materialice desde el otro lado, vamos a ver
qué consecuencias podría traernos y qué puedo hacer para disminuir el impacto de esas consecuencias en el caso de que se materialicen. Es de forma muy gráfica y bueno, permite ir haciendo un desglose mucho más interesante. Tenemos el análisis de fallos, que se usa mucho para lo que tiene que ver con procesos. Después, todo lo que tiene con los escenarios, cuando ya empezamos a cuantificar el uso de Monte Carlo, el hecho de la exposición a riesgo, el value at risk. Hay un montón de metodologías que, de acuerdo a la complejidad que nosotros decimos y tengamos la posibilidad de llevar adelante, podemos aprovechar, ¿sí? La verdad que es todo un mundo y animo a dar ese salto de mayor inversión de tiempo en estos análisis, bueno, porque lo que generan, en definitiva, es esto, ¿no? Es comprender el riesgo, ver de dónde puede venir, cuáles son esos impactos, cómo impactan hacia los objetivos, qué controles tengo, qué controles y cómo pondero esos controles. O sea, yo tengo que determinar un grado de efectividad de esos controles, y controles me refiero a todas las empresas gestionan riesgos, con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo para tenerlo más controlado? Y como dije antes, por lo menos yo lo menciono como planes de acción, que son controles que hoy por hoy no están y que podremos implementar, ¿sí? Entonces, la realidad es que tenemos que tener muy en cuenta esto que yo comentaba antes, que las posibilidades de análisis y las posibilidades de eh, entrar a hilar fino, por decirlo vulgarmente, van a depender muchísimo de lo que me propongo, de la información que tengo y de los recursos con los que cuento. Recursos humanos, recursos de tiempo, especialización, etc. Entonces, bueno, por supuesto que irá en la medida que también la organización tenga intenciones de madurar respecto a la gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, un poco en línea con lo que vengo contando, nosotros tenemos el riesgo y fíjense en todos los factores que pueden jugar y que salen a jugar hacia las distintas, digamos, herramientas y los distintos componentes que se incluyen. Con lo cual, la realidad que nosotros necesitamos gestionar riesgos con una periodicidad lo más corta posible, porque se genera un cambio de contexto y un riesgo que tenía totalmente controlado cambia totalmente, y por ende, imagínense en el transcurso de un año hacia otro, bueno, quedamos fuera y lo peor que puede pasar es que se materialice ese riesgo y que se vaya a buscar el último informe y resulta que tiene 11 meses. Entonces, bueno, es una contradicción, sí, pero las organizaciones, cuando las cosas suceden, empiezan a buscar por dónde vinieron y cuáles son los responsables, y nosotros tenemos que estar ahí como facilitadores para concientizar y trabajar sobre la cultura. Entonces, antes comentaba que muchos tienen a la definición de riesgo, al nivel de riesgo por consecuencias por probabilidad, y yo lo veo como una suma, como un todo, en donde no podemos mezclar dinero con probabilidad, en mi punto de vista, ¿no? Acá no hay una receta válida, pero los mejores resultados nosotros los estamos teniendo con esta mirada. Es decir, definir un nivel de riesgo tomando en cuenta estas dos variables y no multiplicándolas, porque en definitiva estamos hablando de, incluso estadísticamente y matemáticamente, dos cosas totalmente distintas. Entonces, como comenté antes, los análisis pueden ser, mismo la norma, la 31.010 lo menciona, puede ser cualitativo, puede ser combinada, pero aliento a el trabajo cuantitativo, porque en definitiva
cambia la forma de ver y de visualizar desde los dueños de riesgos hacia la dirección incluso. ¿Por qué? Porque es una forma, para que se den una idea, de justificar una inversión. Eh, entonces, ahí entra en juego esto que contaba antes del costo-beneficio. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago contra un nivel alto, contra un rojo, o lo hago contra un valor económico y con una cierta probabilidad de ocurrencia? Cambia muchísimo. Incluso la atención que prestan las áreas involucradas, ¿sí? Entonces, la realidad es que nosotros, al hacer este tipo de modelados, lo que salimos a buscar es eso. Es qué probabilidades hay de que ocurra. También el hecho de que se materialice o que se genere puede desencadenar otras cosas. Eso es mucho más complejo. Eh, nosotros también podemos obtener información de otras fuentes, como lo dije anteriormente. Lo hacemos con la mejor información disponible, pero también sepan que existe información en el mercado. Por supuesto que hay que validar sus fuentes, pero que por lo menos me permite asimilar y poder asemejar. Ante la falta de información es preferible tener información de un instituto técnico de ingenieros de la rotura de maquinaria a que la empresa nos diga que no tenemos registrado, por ejemplo, el histórico de fallos, ¿sí? O en equipos más grandes, que nunca les haya sucedido nada. Lo cierto es que hay información que existe y que vale la pena ir en búsqueda de ellos. Entonces, nosotros cuando salimos a buscar esas consecuencias y a evaluarlas, vamos a tener en cuenta, como lo vengo comentando, ¿no? O sea, qué consecuencias puede generar alineada a los objetivos, no per se. O sea, me interesa solamente el impacto sobre los objetivos, el plazo, esto que contaba antes, ¿no? El desencadenamiento de otras consecuencias y qué estoy haciendo yo para poder mantener, porque la definición de control es mantener y conservar un riesgo en ese nivel, con lo cual, bueno, tenemos esas posibilidades y con respecto a las probabilidades, ahí es donde tenemos bueno, ir en búsqueda de información porque tenemos que llegar a unas conclusiones. Después veremos y estableceremos unos márgenes de error que cuanto menor información tengamos y de menor calidad, por supuesto que será mayor, pero como contaba antes, existe la posibilidad de llevar adelante una información, conseguir información, buscar en otros sitios. Hoy por hoy, incluso inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en esa búsqueda de fuentes, dónde ir a buscarlas, sobre qué variables. Lo cierto es que permitan avanzar en ese aspecto porque realmente vale la pena y es donde nosotros empezamos a obtener información de calidad, ¿sí? La verdad que es algo que vale la pena invertir recursos y búsqueda de especialización porque los resultados son muy interesantes. Luego tenemos esto que contaba, lo de la efectividad de estos controles. ¿Por qué? Porque los controles pueden ser de distintas jerarquías. Vamos a tener controles que son meramente una política, a controles que son predictivos incluso, con lo cual imagínense el grado de efectividad que tiene sobre el riesgo. Entonces, es muy importante también hacer ese análisis, que es el mismo análisis que termino haciendo sobre los planes de acción. Entonces, es muy bueno unificar el criterio porque en definitiva me va a permitir poder contrastarlo y tener en cuenta cómo impacta y cómo mejora el riesgo que tenemos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, y que lo comentaba antes, el tema de la información, de la calidad de los datos, cuando se nos condiciona porque realmente tenemos opinión de pocas personas que si bien son expertos, pueden tener sesgos incluidos
y que uno tampoco es consciente. Y por otro lado, el hecho de solamente recurrir al pasado y no hacer escenarios también puede generar errores, con lo cual también vale la pena tenerlo en cuenta. Ya para ir cerrando, la realidad es que nosotros tenemos que hacer este contraste y que la toma de decisiones va a estar dada por el análisis que hicimos de los riesgos versus la definición de criterios de perfil de riesgo de la compañía o de la organización, porque después en base a eso voy a decidir, ¿sí? Voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Y ahí es donde entra en juego el tratamiento de los riesgos, porque por supuesto que, como dije en un comienzo de la charla, se pueden hacer infinidad de cosas, pero tienen que estar primero justificadas y tienen que estar, digamos, alineadas con el alcance de los objetivos dentro de las posibilidades que tiene la organización. Entonces, lo cierto es que la etapa de tratamiento es muy importante y es crítica y no es definitiva, que también es algo que vengo mencionando. Entonces, lo cierto es que vamos a hacer lo mismo, o sea, el tratamiento vendría a entrar dentro de la etapa de planes de acción y tenemos que hacer la evaluación también de la efectividad que tiene, ver cuál es el nuevo valor de riesgo con el cual nos vamos a quedar en el caso de la implementación y, por otro lado, saber que existen muchas opciones para poder gestionar y abordar estos riesgos, que van desde aceptarlo, porque no tengo otra posibilidad, buscar la eliminación de las fuentes, ver de trabajar en la reducción del impacto, porque podemos hacer algún tipo de gestión, el hecho de compartirlo, el hecho de generar un fondo propio, en fin, son muchas las posibilidades, pero lo cierto es que cuando el análisis llegue lo más, digamos, detallado posible, es cuando yo voy a poder tener mejor información para poder definir esto, que en definitiva también es crítico, ¿sí? Entonces, más de lo mismo, pero me parece que vale la pena refrescarlo. La organización tiene que alcanzar sus objetivos en base al apetito y al perfil de riesgo que define y con los recursos que dispone, tomando en cuenta el contexto en el cual se desarrolla, porque de esa forma lo hace mucho más rico y dinámico, ¿sí? Porque realmente no es una foto, no sirve la foto, y también aliento a que se pueda avanzar en ello. Estamos un poco justos de tiempo, así que voy a avanzar, luego van a tener la presentación. Bueno, toda la parte de informes, en cómo se pretende la periodicidad, dónde se van a registrar, y bueno, que esté soportada con la mayor cantidad de información de calidad, con un resumen ejecutivo, con unos gráficos, pero con el material que corresponde, ¿sí? Entonces, como mensaje final, quiero decirles que gestionar el riesgo es transformar la incertidumbre en decisiones informadas, alineadas al apetito de riesgos y a un balance costo-beneficio para cumplir la estrategia y cuidar el futuro de la organización.